Muy bien, entonces vamos a comenzar específicamente en lo que es lo que son el individuo frente al derecho internacional. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches a todos. Entonces se recuerdan, se recuerdan que ya habíamos estado hablando de lo que es los sujetos del derecho internacional público. Es importante que ustedes sepan que a partir buenas noches, Gabriela, a partir de lo que fue el desarrollo del derecho internacional contemporáneo, ya se reconoció al individuo no solo la posibilidad de actuar a través del Estado al que, de su Estado parte, al que él forma, el que él es parte como individuo, como su población, sino que ya se reconoce ya desde 1950 la posibilidad de que él pueda ser sujeto de derechos e incluso asistir directamente ante un tribunal internacional a solicitar la reparación de un derecho individual. Es así que anteriormente al individuo solo se le consideraba de que él antes del 1950 se consideraba de que él únicamente podía reclamar la reparación de un derecho a través del Estado del que era parte. Entonces, en este caso, el Estado actuaba en su representación ante un tribunal internacional pidiendo la reparación de un derecho. Pero ya a partir del 4 de noviembre, de 1950, se establece en la Convención Europea de Derechos Humanos, se establece por primera vez la posibilidad de que una persona individual pueda reclamar en contra de su mismo Estado o en contra de un tercer Estado la reparación por violación a un derecho humano. Pero es importante considerar que el individuo considerado como un sujeto de derecho internacional no solo tiene esa perspectiva, el de reclamar sus derechos humanos, también tiene la otra perspectiva en la cual él puede ser obligado, a él se le puede requerir la reparación de un derecho humano de otro connacional o de los nacionales de otros estados. Es así que a partir de la Convención de Ginebra, de la Convención Convención número 3 de Ginebra, se estableció la posibilidad de que los estados no solo podían ser responsables de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o en este caso de crímenes de guerra, sino que también se consideró de que cada uno de los nacionales o los individuales podía también ser sujeto de responsabilidad. Es así que esa vertiente de los derechos humanos tiene tanto. Entonces, la protección, puedo yo, individuo, pedir en mi propia representación, acudir directamente a los órganos internacionales a pedir la reparación de mi derecho humano, pero también yo puedo individualmente ser declarado responsable como violador de un derecho humano de una tercera persona o de connacionales de otros estados. A partir de ahí también esta posición del individuo considera perspectiva, no solo en los derechos humanos, él también en tratados económicos, tratados internacionales en materias aduaneras, por ejemplo, también se le reconoce la posibilidad y la facultad de poder acudir a tribunales de arbitraje, por lo cual no vemos que esa posición de derechos no solo van relacionados a derechos humanos, sino que también pueden ser de cualquier otra índole, en este caso de derechos
derechos económicos. Ejemplo de ello, tenemos el derecho económico a través del convenio de arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, el convenio CIADI, que permite tener el acceso a particulares al proceso arbitral en contra de los estados. También el NAFTA, que determina el acceso a comités binacionales para la solución de controversias. A partir de, aquí se los puse, a partir de la introducción, eso lo que ya vimos, en este caso, también en materia penal, como se los indiqué en el Tratado 3 de Ginebra, se estableció la posibilidad, se estableció lo relativo a que las partes contratantes quedan obligadas a buscar a las personas acusadas de haber cometido o dado orden de cometer, dice, cualquiera de las infracciones graves, debiendo entregarlas a los propios tribunales de ella, cualquiera que fuese su nacionalidad. También podrá, si lo prefiriese, y según las condiciones previstas en su propia legislación, remitirlas a otra parte contratante interesada en el enjuiciamiento, siempre que esta otra parte contratante haya formulado cargos suficientes contra dichas personas. Es así también que en el proyecto de Código Penal para los crímenes en contra de la paz y la seguridad, publicado en 1997, se estableció específicamente que hechos en los cuales se proyectara el empleo o se prepararan el empleo de fuerza armada contra otro Estado con propósito distinto al de la legítima defensa nacional o colectiva o de aplicación de una decisión o recomendación de un órgano competente de las Naciones Unidas, no iban a ser solo obligados, dice, no iban a ser solo obligados, por este caso los estados, las autoridades del estado, sino que también podían ser de responsabilidad penal para los particulares. Ejemplo de esto, tenemos el caso de los procesos que se dieron en Nuremberg y Tokio, específicamente en los cuales se hizo el juzgamiento de los líderes nazis, en los cuales estos fueron prácticamente los antecedentes de lo que se conoció como el cumplimiento por parte de los individuos de esos deberes fundamentales de derecho internacional humanitario. Es a partir de ahí que ellos sientan las bases de lo que fueron la creación de la jurisdicción internacional, específicamente para la ex Yugoslavia y Ruanda por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como prácticamente la concreción de lo que fue el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 1998. Ahí les puse, por ejemplo, esos son unos casos en los cuales individuos no considerados como parte o como líderes de un Estado, sino que ellos individualmente considerados fueron condenados por la Corte Penal Internacional. Muy bien. Esto ya prácticamente para ustedes va a ser un repaso, ¿qué son los derechos humanos? Porque se supone que ya vieron lo que fueron derechos humanos en los otros semestres, por lo cual voy a tratar de hacer solo generalidades, tal vez incluso ustedes ya se irán recordando ahorita que lo vayamos hablando. El doctor Larios Ochaita específicamente establece que los derechos humanos son las facultades inherentes a cada persona por la razón de ser, por el mismo hecho de ser persona, ya tiene esas facultades. Entre las características, dice el doctor Larios Ochaita, específicamente establece que son universales, ya que estos se reconocen para todas las personas, para todos los individuos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, sino que se consideran de que yo guatemalteco tengo los mismos derechos humanos con respecto a un estadounidense. A partir de ahí dice, son inherentes a la persona, esa es otra característica. ¿Por qué? Porque prácticamente yo los poseo por el mismo hecho de ser humano, en este caso de ser hombre o mujer, que son inaliables porque en este caso, dice el tratadista, estos no pueden sufrir cambios, no pueden sufrir cambios por política o por determinación del Estado, sino exclusivamente
podrán modificarse, podrán cambiar solo cuando existan circunstancias determinadas por la ley. En este caso, por ejemplo, cuando existiera, por ejemplo, por parte del Estado, el que se decrete un estado de calamidad, o bien en este caso específicamente el de, como ejemplo, la libertad de locomoción, la libre locomoción en el caso de que de que alguien sea procesado a través de una sentencia condenatoria en el cual se le dicte una medida, una pena de privación de libertad, o bien preventivamente una medida de prisión preventiva. Son indivisibles o interdependientes porque porque en este caso los derechos humanos de un tipo, por ejemplo, los sociales permiten, los económicos permiten el desarrollo de los derechos sociales, culturales, en este caso de incluso del derecho de ser alimentado. Es decir, que entre ellos existe la posibilidad de desarrollarse mutuamente, y a eso se refiere de que son indivisibles e interdependientes. A partir de ahí, el doctor Larios Ochaita nos trae una relación de cuáles son las denominaciones que se le han dado en el transcurso del tiempo, en cómo se han desarrollado, específicamente los derechos naturales, indicando de que estos derechos son precisamente los que vienen de la naturaleza propia del ser humano, son innatos porque desde que nacen, desde que el individuo nace, son reconocidos y son prácticamente los tiene el sujeto por el hecho del nacimiento, por el hecho del desarrollo en la vida social. Son derechos fundamentales porque se consideran que son los derechos mínimos y que forman la base de todos los demás derechos que pueden ser reconocidos al individuo. En este caso dice son individuales porque como su palabra, su mismo nombre lo indica, pertenecen al individuo considerado como una unidad y no como un conglomerado social. Asimismo, dice, son derechos públicos subjetivos o libertades públicas o libertades fundamentales, a partir de que el Estado se ve obligado al reconocimiento y a la protección de esos derechos. A eso se refiere que sean públicos subjetivos o derechos subjetivos, a partir de que ese reconocimiento se dé, pero no es decir, yo reconozco que él tiene ese derecho, no, sino que yo reconozco en él el derecho y mi obligación de protegerlo, de velar por su cumplimiento, de velar por su libre ejercicio. Muy bien. ¿Cómo ha venido el doctor Larios Ochaita por cuestiones académicas? Nos dice, debemos pronunciarnos sobre esto, pero aunque ya han sido superadas esa distinción entre la clasificación que se ha hecho de los derechos de primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación definitivamente son aquellos que vimos específicamente en los derechos individuales, ¿verdad? Individuales reconocidos específicamente con la obligación del Estado de establecerlos directamente y de protegerlos directamente en su cuerpo normativo. A partir de ahí, en este caso, surgen lo que son los derechos de segunda generación, considerados como los derechos sociales, en este caso el derecho al trabajo, el derecho a vivir en comunidad, y por último los derechos de tercera generación, que prácticamente el derecho trasciende de las esferas internas del país y prácticamente son los derechos humanos reconocidos internacionalmente o los denominados transterritoriales. Sus efectos en ambos casos, en los tres casos, perdón, es específicamente que el Estado tiene la obligación de protegerlos, de crear la normativa necesaria para el disfrute de dichos derechos. Es a partir de ahí que el Estado debe de generar las políticas de Estado para la protección, para la prevención de su violación y específicamente establecer los órganos competentes para la reparación en caso de que hubieran violación a los mismos. ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico? El desarrollo histórico que han tenido los derechos humanos
Específicamente, yo aquí les puse las fotitas, los documentos que son de base en cómo ha venido desarrollando, cómo se han venido desarrollando los derechos humanos para que les sea fácil recordarlo. Se recuerdan que inicialmente fue una etapa embrionaria, que más que todo no existían derechos humanos escritos, sino que prácticamente el único documento que se tenía era la Biblia, pero esta no era de una visión facultativa, sino que más que todo era prohibitiva: no matarás, no robarás, deberás de respetar. Prácticamente esa era la visión que contemplaba primigeniamente los derechos humanos. Es a partir de ahí que ya con la Carta Magna en 1215 se establecen específicamente ya por escrito, se reconocen derechos humanos, pero estos más que todos tenían una proyección, tenían normas procesales, garantías procesales. Posteriormente, con la petición de los derechos humanos específicamente, en 1628, la ley del habeas corpus y lo que fue la declaración la declaración del Bill Rights, específicamente cuando son los que dan prácticamente los que forman los tres instrumentos que complementan lo que fue la Carta Magna. La declaración de los Bill Rights o los derechos, en este caso, prácticamente fueron el reconocimiento que hizo el príncipe Guillermo para poder acceder al gobierno, para poder acceder a la corona británica en sucesión del rey Jacobo II. Esas prácticamente fueron las concesiones para poder acceder al trono. A partir de ahí, después del habeas corpus y de los Bill Rights, específicamente se crea, prácticamente surge lo que es la Declaración de los Derechos de Virginia, en este caso en 1776, y con la independencia de Estados Unidos, donde se incorpora, en la Constitución de Estados Unidos se incorporan prácticamente por primera vez en una constitución el reconocimiento de los derechos humanos, situación que fue asimilada y fue prácticamente copiada por muchas de las constituciones de los estados que se iban independizando posteriormente. Es a partir de la Revolución Francesa, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1789 y su incorporación a la Constitución de Francia, donde prácticamente se culmina lo que es en esa segunda etapa, lo que es el reconocimiento de los derechos humanos. Es a partir ya de 1917, con la Revolución Industrial, la formación de la Sociedad de las Naciones, donde ya prácticamente esta tercera etapa es donde se internacionalizan los derechos humanos, ya prácticamente experimentan una proyección internacional de protección, en este caso con instrumentos nacionales, regionales, binacionales, regionales, incluso internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, regionales como en este caso los convenios y las convenciones interamericanas de derechos humanos. Es a partir de ahí que prácticamente tiene el surgimiento de lo que es el derecho contemporáneo, el derecho internacional contemporáneo en derechos humanos. Muy bien. ¿Cuáles son los instrumentos de derechos humanos? La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, la Convención Europea de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Definitivamente, esto no se lo van a aprender prácticamente todo el texto, pero sí es importante que sepan de qué trata cada una de las cartas y de las declaraciones. Esto es con fines docentes, pero sí es importante que lo puedan manejar.
A partir de todos estos instrumentos específicamente, en la Carta de las Naciones Unidas se crearon organizaciones intergubernamentales creadas específicamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, específicamente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que fue también la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y lo que es también el Consejo de las Naciones Unidas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas es el máximo representante de la protección en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Su fundamento lo tiene la resolución 48/141 de la Asamblea General, que establece las competencias, las funciones y prácticamente reconoce que las determinaciones y las interpretaciones y las recomendaciones que haga el alto comisionado deberán ser conocidas por la Asamblea General y a partir de ahí determinar las medidas que se deban de adoptar en contra de un Estado que viole los derechos humanos. El alto comisionado, específicamente en la Declaración de Viena, se ratificó precisamente ese poder, esa capacidad de supervisión que tenía del sistema de los derechos humanos. Es a partir de 1997 que el alto comisionado y el Centro de Derechos Humanos se fusionan y formaron lo que es la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Existía anteriormente lo que se conoció, también su fundamento lo tiene, la Convención. En este caso existió lo que se denominó la Comisión de Derechos Humanos. Esta ya dejó de existir a través de una resolución, la 60/251 de la Asamblea General, en la cual la comisión fue sustituida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La comisión, precisamente, lo que pretendía era que tenía representantes o delegados, en este caso relatores, que se establecían en cada uno de los estados para verificar el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es a partir de la resolución 60/2251, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se establece de que prácticamente se va a dar un nuevo alcance de lo que hacía la comisión, y se forma lo que es el Consejo de las Naciones Unidas para los derechos humanos. Lo que se pretendió fue que a través de la nueva vigencia de un organismo intergubernamental distinto, mejorado, se pretendiera la adhesión de otros estados partes para el cumplimiento prácticamente de las convenciones sobre derechos humanos. La estructura del Consejo específicamente tiene órganos subsidiarios que informan directamente al Consejo de Derechos Humanos, que son el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal, un comité asesor y prácticamente el ente encargado para recibir el procedimiento de denuncias. Muy bien, aquí voy a hacer un stand-by. Considero importante, aunque no están en el libro, yo creo importante hacer referencia a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando de que la Organización de Estados Americanos, a la cual es parte, Guatemala, es importante que nosotros sepamos cuál es el mecanismo por el cual un guatemalteco puede pedir la reparación de su derecho
por parte de que ha sido violado por el Estado de Guatemala ante un organismo internacional. En este caso, el guatemalteco, voy a poner específicamente el caso de Guatemala. Yo, guatemalteca, quiero pedir en contra del Estado de Guatemala por la violación de uno de los derechos consagrados en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Específicamente, como individualmente, yo no puedo asistir directamente ante la Corte Interamericana. Debo de cumplir con un procedimiento específico ante la Comisión Interamericana, entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa comisión tiene un papel cuasi judicial. ¿Por qué es cuasi judicial? Porque esta tiene una función eminentemente política, que es la de asesorar a los estados parte sobre el cumplimiento y las recomendaciones que son necesarias hacer a todos los estados respecto a la violación o no, o a los informes que se rinden periódicamente, y decirle a cada estado, mire, en la recomendación que le hace la Organización de los Estados Americanos va en este sentido, usted debe garantizar, usted debe mejorar su normativa. Ahí todavía no hay litigio, no hay conflicto. Y la otra, que es específicamente la judicial, en este caso es una función cuasi judicial. ¿Por qué? Porque en este realiza un procedimiento en el cual yo presento, guatemalteca, yo presento mi denuncia ante ellos, ellos elaboran un informe de mi denuncia, le dan una copia directamente al estado denunciado, en este caso al estado de Guatemala, para que él indique si acepta o no la violación, o pueda presentar argumentos respecto al caso. En este caso lleva un procedimiento específico, el cual se establece en lo que es, permítanme, del artículo 36 al artículo 50 de la convención. Específicamente establece cuáles son las funciones de la Comisión Interamericana y cuál es el procedimiento. Si en dado caso no existiere un arreglo entre el Estado denunciado y mi persona, entonces ya ahí traslada a la Corte Interamericana el caso. Ya ahí ya prácticamente ahí se convierte en un proceso contencioso, específicamente en donde ya viene a través del reglamento y del estatuto de la Corte Interamericana, se dilucida el procedimiento. Yo aquí quería, por favor, denme un chancecito, creo que es importante que lo vean. Yo aquí les tenía. Permítanme un segundito, por favor. Denme un minutito. El documento que les voy a compartir se llama el ABC de la Corte Interamericana. Considero que es importante que sepan por qué se llama ABC, ¿verdad? Porque son las mínimas consideraciones que hace la misma Corte Interamericana sobre las funciones y cuáles son los procedimientos a seguir. Déjenme un segundito. Ahorita voy. Muy bien. Un minutito, por favor, solo se me había perdido. Ya aquí estamos. Muy bien, ahorita se los comparto. Ahí estamos.
Muy bien, aquí ustedes van a verificar cuál es el procedimiento en un caso contencioso ante la Corte Interamericana. Si ustedes se dan cuenta, ya transcurrieron aproximadamente una fase previa ante la Comisión Interamericana. Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, en los escritos, donde aparece prácticamente cómo es que inicia, aquí dice el sometimiento por parte de la Comisión. Eso de conformidad con la Convención, esta es la única facultada para someter, si no es el Estado, para someter un contencioso ante la Corte Interamericana. Y esto lo hace precisamente porque a través de un formulario que se llena, viene y se llena lo que es el escrito de argumentos y pruebas, en donde yo, denunciante, voy ante la comisión, y a partir de ahí se rinden informes y estos se elevan a lo que es la Corte Interamericana. La Corte Interamericana da una copia de ese escrito con todas las pruebas al Estado denunciado. A partir de ese tiene un plazo de 2 meses. A partir de ahí viene el Estado denunciado y puede tener, como en cualquier proceso interno, puede interponer, puede allanarse a la petición y decir, sí, tiene razón, yo estoy de acuerdo con la solución amistosa que estableció lo que es la comisión, y a partir de ahí viene la Corte Interamericana y su obligación es dictar una sentencia. Dentro de esa sentencia es específicamente establecer el derecho interpretativo y después, posteriormente, supervisar lo que sería el cumplimiento de la sentencia. Caso contrario, el Estado parte, el Estado denunciado puede presentar lo que se denominan excepciones preliminares. Estas excepciones preliminares específicamente van a determinar la competencia de la Corte. Es decir, puede ser que indique, no, la Corte no es competente porque ha prescrito el derecho, la Corte no es competente por el tiempo, la Corte no es competente porque no se ha cumplido con el principio de definitividad. Esos presupuestos, ¿cuál es el principio de definitividad? Específicamente, al presentar yo una denuncia ante la comisión, debo de llenar varios requisitos, entre los cuales específicamente está el de haber agotado todos los trámites, todos los mecanismos para la solución del conflicto internos, regulados internamente. Es decir, yo debo de haber agotado todos los recursos idóneos para solicitar la reparación de mi derecho humano que considero violado. A partir de ahí, segundo requisito, la temporalidad. No debe de haber transcurrido más de 6 meses del tiempo en el cual vengo yo y he sido notificado de haber agotado esos recursos internos, y debo de interponer dentro del plazo de los 6 meses la denuncia respectiva. Hay un caso donde ya se sentó jurisprudencia por parte de la Corte Interamericana, como es el caso Carayá versus Perú, donde se indicó de que sí podía darse la caducidad de la demanda. Si en dado caso se interpusieran esas excepciones preliminares, estas excepciones preliminares pueden ser resueltas inmediatamente por parte de la Corte después de diligenciar medios de prueba, incluso se reciben declaraciones de peritos, se establecen documentos, se gestionan documentación para la determinación de la procedencia o no. Caso contrario, la Corte puede considerar resolverlas en la sentencia de fondo, que es prácticamente la sentencia final, definitiva. Si en dado caso se opusieran y estas fueron declaradas sin lugar, o bien no se interpusieran excepciones preliminares, existen audiencias en las cuales se preguntan a declarantes, se preguntan a testigos, incluso hay la posibilidad de establecer lo que se denominan amigos de la curia, o sea, quiere decir amigos de la Corte. Estos amigos de la Corte son personas generalmente versadas sobre derechos humanos y específicamente la protección de derechos humanos en el Estado parte.
que es demandado. En este caso, las audiencias son públicas y específicamente en estas, ya por último se presenta, se puede solicitar un auto para mejor fallar o mejor resolver, y a partir de este se presentan todas las alegaciones finales, los alegatos finales, y ya presentados esos alegatos finales con todos los documentos anexos que se consideren pertinentes a incorporar, ya se hace en definitiva el análisis de la solicitud de la pretensión y se dicta la sentencia con sus consideraciones interpretativas, estableciendo además la supervisión del cumplimiento de la sentencia. ¿Por qué se llaman sentencia de interpretación? Porque definitivamente la Corte Interamericana, que está formada por 7 miembros, ellos definitivamente lo que hacen es no solo decir norma, resultado, no, sino que hacen una interpretación de cada uno de los fallos anteriores, precedentes, de los fallos que ellos han emitido con relación al derecho violado. A partir de ahí, ellos establecen criterios interpretativos relacionados a cómo debe de interpretarse el ejercicio de ese derecho. En este caso, por ejemplo, han emitido varias sentencias en las cuales se ha establecido la obligación, por ejemplo, en el caso de violación de menores de edad o agresiones sexuales, ellos lo denominan como agresiones sexuales, nosotros violaciones, de conformidad con el artículo 173 del Código Penal, han establecido que no hay necesidad que en el caso de que la violación sea de un menor de edad, que no hay necesidad que este menor de edad establezca la hora exacta, la fecha exacta en que se cometió ese acto ilícito, ya que por su corta edad y por precisamente el daño que causó a esa indemnidad sexual, es muy difícil para el niño, por ese trauma que le ocasionó la ejecución del delito, es difícil que el niño pueda recordar la fecha exacta, la hora exacta, por lo cual dice, no es posible que un Estado parte deje impune ese delito, sino que debe de considerar que debe de darle este privilegio al menor de edad respecto a que no haya necesidad de que diga la hora, el día exacto, sino que se debe de considerar con toda la demás prueba la fecha en que pudo haber sido cometido el ilícito penal, por lo cual esto ha obligado a la Corte de Constitucionalidad, precisamente por ese control de convencionalidad, a que se establezca ya como una interpretación respecto a que no hay necesidad para esos casos establecer la fecha y la hora exacta de la comisión del delito. Esto se ha respetado tanto desde la Corte Suprema de Justicia en los fallos de casación hasta los juzgados de primera instancia. Así debería ser. Por eso es que se llaman sentencias de interpretación. Muy bien, ahora sí, continuamos. Este es el reglamento que yo se lo voy a pasar. Y ahora sí, continuamos. Muy bien. Clasificación de los estados. Esto también ya lo vieron, me imagino yo, en lo que fue teoría del estado, pero se lo vamos a recordar. Permítanme un segundito, que aquí me fui hasta el final. No se me vayan a ir, por favor, esto es rápido, ya lo vamos a terminar. Por favor, se los pido encarecidamente, por favor, así que les ruego se queden. Muy bien. Los elementos del Estado
Específicamente, la Convención sobre Derechos y Obligaciones del Estado en el artículo 1 nos dice qué es un Estado. Un Estado, como persona de derecho internacional, dice debe reunir 4 requisitos: población, territorio, que aparte de eso tiene que tener una forma de gobierno preestablecida y que ella debe de tener la posibilidad o la capacidad de tener relaciones o de entrar en relaciones con los demás estados. Eso fue en la República de Uruguay en 1933. A partir de ahí, nos dice el doctor Larios Ochaita, se pueden establecer elementos esenciales, como los elementos indispensables en este caso, en los cuales sin la concurrencia de uno no podría darse esa calificación de Estado a una entidad de derecho público. Entonces es así que también habla de los elementos secundarios, en este caso considerados estos como los distintivos que se establecen por cada estado, específicamente como su himno nacional, su árbol nacional, su moneda, lo que lo distingue de otros estados. Entre los elementos esenciales que son las condiciones necesarias para su reconocimiento ante la comunidad internacional, tenemos la población. Esta, nos dice el doctor Larios Ochaita, esta la debemos dirigir no solo como un conglomerado de individuos, sino que ese conglomerado prácticamente asume un rol importante. En este caso tiene una permanencia, tiene una idiosincrasia, tiene la posibilidad de estar asentado por cuestiones internas de esa misma comunidad. En este caso dice, hay posibilidad de que existan naciones en distintos estados, como los kurdos, o bien que exista un estado con varias naciones, como en el caso del estado de Guatemala, cuando existen varias poblaciones, no son poblaciones, perdón, son comunidades indígenas, comunidades mayas. También dice, existe la posibilidad de que en un estado solo haya una nación, como en el caso de Costa Rica o Argentina, por ejemplo. Eso sí dice, nos cita a Rousseau, donde indica que la nación es un conjunto de individuos unidos por un vínculo jurídico y político que llamamos nacionalidad, caracterizado por su permanencia y continuidad. Territorio es la delimitación geográfica concreta del Estado. Ya lo vamos a ver cuando analicemos lo que son las delimitaciones marítimas, terrestres de cada Estado, pero al definir territorio es limitación geográfica específica. Y gobierno es prácticamente es el ejercicio del poder soberano del Estado a través de los órganos para los cuales establece su ordenamiento interno. En este caso dice, es el ejercicio de ese poder soberano ¿sobre qué? Sobre una nación y un territorio. Ese poder soberano, ¿cómo se manifiesta? A través de la determinación de su ordenamiento jurídico interno, prácticamente el que lo establece con total independencia de otros estados o de otros entes. Y la capacidad de establecer relaciones con otros estados, esto es una relación que yo lo veo más que todo formal y no material, ya que al establecer precisamente, al indicar ese artículo 1, esa capacidad de establecer, no significa que debo de tener que tener relaciones con otros estados para que se me reconozca esa calidad como estado, no, sino que dice solo que yo tenga esa capacidad jurídica internacional, es decir, que yo sea un estado con un poder, con el ejercicio de una soberanía plena en la cual yo pueda determinar obligaciones y pueda contraer obligaciones o pueda establecer derechos a favor de terceros. Muy bien, ¿cómo se clasifican los estados? Específicamente el doctor Larios Ochaita nos dice, tenemos 3 clases de estado, los independientes,
que es la máxima expresión de la soberanía, del ejercicio de la soberanía estatal. Esta se ejerce con independencia a otro Estado, no dependo yo del ejercicio de mi soberanía, es tanto en el ámbito interno como externo, yo no necesito de la autorización de otro Estado para ese ejercicio, para el ejercicio de esa soberanía. Dentro de estos independientes tenemos los simples, que es como el Estado de Guatemala, y los compuestos, en este caso, establecemos 4 divisiones. Estas ya prácticamente son académicas, es una distinción ya que ya quedó prácticamente en desuso, por lo que ya solo es con fines académicos, específicamente los confederados, los federados, que es el único que ya queda en la actualidad, Estados Unidos en la época actual, México, por ejemplo, Brasil, la unión personal y la unión real. En este caso, los confederados existía, formaba una asociación de varios estados, cada uno conservaba su propio, la personalidad jurídica, o sea, el ejercicio de su soberanía plenamente reconocida, y que tenía un gobierno central denominado Dieta, que ejercía ciertos poderes que eran sobre todo los estados que la componían. Era Estados Unidos con anterioridad, pero esta posibilidad, ese ejercicio de esos ciertos poderes eran facultados precisamente por los estados que la formaban. Los federados son asociaciones de estados que individualmente ejercen gran parte de su soberanía interna, pero la soberanía externa la delegan a un ente, una autoridad central, en este caso denominada federal. La unión personal y la unión real tienen relación específicamente a que 2 estados, por cuestiones hereditarias o por otras causas, dice el doctor Larios Esqueta, ¿cuáles pueden ser esas otras causas? Específicamente por conquistas de otros estados, por conquistas de otros estados, por intromisiones hacia otros estados, se reconoce la real, la personal es de donde solo se reconoce un poder soberano, pero cada una individualmente se considera como un estado independiente que ejerce su soberanía tanto a nivel interno como externo. ¿Por qué se da esa situación? Específicamente para que no pudiera darse lo que es los que son una sublevación, en este caso, que se solicitara la independencia por parte del Estado dominado. Y la unión real es en aquella en la cual los estados reconocen en el poder soberano como ente soberano, y hay unificación de la organización política. Ejemplo de ello, Noruega en 1814. Muy bien. Los estados dependientes son aquellos en los cuales, como su nombre lo indica, el ejercicio de su soberanía depende de otros estados. Específicamente, el doctor Larios Ochaita nos habla de 4 específicos que hay. Por ejemplo, los mandatos, los que son los fideicomisos. En este caso también nos habla de los que son los protectorados, como su nombre lo indica, protección. Y que están bajo la protección. En este caso, esto se dio mucho en lo que fue la Sociedad de Naciones. Es a partir de ahí que, por ejemplo, en muchos convenios, en muchos tratados que suscribieron la Sociedad de Naciones, que existió en 1917, existieron esas formas de los mandatos, del protectorado y de lo que se consideraron los vasallos. Específicamente, estos tienen una característica, que siempre se consideraba que la administración se le encomendaba a una autoridad independiente del Estado dependiente, y se establecía por determinados plazos, porque se consideraba de que era necesario que hasta que hubiera una manifestación concreta de que ya podía darse a la vida independiente, la vida democrática, que era necesario la intervención por parte de los estados para prácticamente prepararlo para esa vida independiente. Es así como se recuerdan que a partir de la convención de la Carta de las Naciones Unidas, en 1946, se establece lo que es un Consejo de Administración Fiduciaria, específicamente también haciendo ya prácticamente lo que queda, haciendo referencia a los estados
fiduciarios. Y por último, tenemos los territorios internacionales. En este caso, esos territorios internacionales, el doctor Lario Sochaita nos menciona varios. En este caso, tenemos la ciudad libre de Datsun, tenemos así también, antes de que se me retiren, por favor, aquí son, ya, y les puse el territorio de la cuenca de Sarre. Tenemos también, este es un protectorado marroquí, y tenemos también la zona de Tánger. Este es, perdón, el protectorado marroquí, y que ya con la independencia de Marruecos ya prácticamente ya no existe como un territorio internacional, sino que ya formó parte directa de lo que es Marruecos. Ahora ya en 1962, dice, se convirtió en la residencia real de verano del gobierno marroquí. Por favor, compañeros, les pido, yo voy a seguir dando clases, por favor, les suplico, denme en unos 15 minutitos más. Así, bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, dice prácticamente estas son las manifestaciones que han venido de territorios internacionales que han tenido su trascendencia y su regulación específicamente, muchos de ellos en el Tratado de Versalles. Específicamente, el Tratado de Versalles estableció, muchas veces estableció, se recuerdan que cuando lo vimos, estableció lo que eran las regulaciones específicas para el río, para la navegación del río Rin. Así establece lo que son cada una de estas zonas internacionales, ya que es un instrumento de aproximadamente 480 páginas, en las cuales existen capítulos para cada uno de las zonas internacionales. Pero, ¿qué tiene de específico estas zonas internacionales? Su importancia durante el tiempo ha sido de que al ser áreas que colindan con varios estados fuertes, y al ser espacios territoriales pequeños, estas zonas tienen exclusivo interés por parte de los estados fuertes, porque consideran de que muchos de ellos tienen prácticamente una visión hacia los litorales. En este caso, ellos permiten la navegación marítima, ellos permiten explotaciones comerciales aduaneras, y en este caso, por ejemplo, muchos de los estados específicamente ven la posibilidad de su explotación económica. A partir de estas zonas internacionales, tenemos específicamente un proyecto que no tiene, un territorio que no tiene nada que ver con explotación económica, más que todo con proyecciones religiosas, como es el proyecto de internalización para Jerusalén. Específicamente, se recuerdan que ha existido, en este caso, la posibilidad del desarrollo de cuestiones religiosas, específicamente los judíos, los cristianos, y en este caso también ha existido la posibilidad de que hay una confrontación entre dónde se establece la capital de la República, la capital de Israel, si se establece en Jerusalén, o bien si por el contrario existe conflicto por considerar la Tierra Santa. Es a partir de ahí como se crea lo que es el proyecto por parte del Consejo de Administración Fiduciaria. Se crea un proyecto con recomendaciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con recomendaciones para establecer cómo podía, sin entrar en conflicto, Palestina y el Comité Especial de Palestina y el gobierno israelí, poder establecer de que si bien era cierto, era una tierra santa, ambos podían, en búsqueda de la paz, poder establecer un lugar santo en el cual no podía haber interferencia bélica entre ambos sectores.
Se recuerdan que para mayo del 2018 hubo un reconocimiento por parte de varios estados, incluyendo Estados Unidos y Guatemala, del reconocimiento de que la capital de Israel iba a ser Jerusalén. Esto fue prácticamente solo reconocido por 14 estados de la Organización de las Naciones Unidas, ya que hubo prácticamente un voto en contra a ese reconocimiento, lo cual no ha permitido incluso la vigencia de ese proyecto de acuerdo. Por último, en este caso tenemos la Antártida, que yo aquí por favor, es una extensión de aproximadamente 14 prácticamente son 14 millones de kilómetros, es un área grandísima. Yo aquí les puse, solo aquí quiero que lo miremos, por favor, antes de que se me vayan. Este es un espacio terrestre que no había sido explotado, más que había sido considerado una zona de investigación en la cual después de esas investigaciones se determinó que existe gran cantidad de petróleo y de minerales, los cuales tienen mucho interés económico para los estados conflictuantes. En este caso se ha establecido una serie de normativas, específicamente el Tratado del Antártico, perdón, que dio lugar a muchas convenciones, por lo cual se consideró que se debía denominar el Sistema de Protección Antártico. En este caso, lo que se pretende es que este espacio terrestre sea considerado por parte de los estados conflictuantes en una zona en la que no debe de haber conflicto en cuanto a su explotación, ya que sus bases fundamentales son el mantenimiento de la paz. Pero definitivamente sabemos que si estas son cuestiones de índole político-económica, es un poco difícil de que vaya a dar posibilidad, y sabiendo que existen tantos minerales que son minerales en este caso preciados, ya que se considera que existe mayor cantidad de petróleo que la que se ha visto en otros continentes. Imagínense el interés que puede provocar esta reclamación. Y por último tenemos lo que son la Mancomunidad Británica y dominios. En este caso, la Mancomunidad Británica, esta mancomunidad específicamente se deriva de lo que se conoció como la Mancomunidad Británica de Naciones. Eran aproximadamente 54 países que reconocían a la monarquía del Reino Unido como su soberano, pero no le reconocían la administración o la facultad de gobernar. Es así que en la Mancomunidad Británica existía precisamente el principio de ayuda entre los estados, ayuda mutua entre todas las áreas, específicamente en todas las áreas de la actividad humana. A partir de eso, se estableció como un principio de la mancomunidad el símbolo de la libre asociación de sus miembros. En este caso, la Mancomunidad Británica, ya muchos de los territorios que formaron parte de esa mancomunidad han obtenido su independencia, como en el caso de Canadá, que fue recién prácticamente en el siglo pasado, como 1970 más o menos, en el periodo obtuvo su independencia total. Prácticamente se reconoció como un estado independiente. En este caso, el dominio es una figura específicamente inglesa y que se refiere a que todo el territorio es soberano
pero tiene bajo su jurisdicción una calidad de colonia. En este caso, las colonias reconocen en la corona la forma de gobierno. Estas colonias prácticamente han ido cediendo a su independencia, por lo cual ya cada una de ellas generalmente, si no adopta una constitución propia, existe un procedimiento que se le denomina una carta de reconocimiento. Es una carta otorgada precisamente por el poder soberano, en este caso por la reina, en el cual solo cuando se considera independiente existe lo que se denomina una repatriación de dicha carta, es decir, devolver dicha carta para que le sea reconocida su independencia, adquiriendo total dominio respecto a sus autoridades administrativas, judiciales y legislativas, o caso contrario, se le va dando una independencia parcial de cada una de esos organismos del territorio o de la colonia o del estado. Únicamente, gracias por su atención, que tengan feliz noche, por favor estudien y si Dios nos presta la vida, les voy a mandar un material para que lo lean, que va a ser el tema de la próxima sesión el día viernes. Que tengan buenas noches, que descansen todos.